En este tiempo, hermanos, el ser humano, las mujeres buscan al hombre perfecto. Y el hombre busca a la mujer perfecta. Y bueno, quizá las mujeres describen, no, pues al hombre perfecto, que tenga esto, que tenga dinero, que haga esto, que haga aquello. Y el hombre también busca a la mujer perfecta de alguna o de otra característica. Pero quiero que vayamos a la palabra de nuestro Dios, al libro de Job. Vamos todos al libro de Job. Voy a ir un poco rápido con las citas. Si no eres tan habilidoso en buscar las citas, te recomiendo que mejor anotes y escuches para que no te desconectes del mensaje. Yo las voy a ir leyendo. El libro de Job, capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué características da la Biblia de Job? Dice las Sagradas Escrituras, este era hombre perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Da estas características: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Da 4 características la palabra de Dios de Job. Pero lo que me sorprende es que le llama hombre perfecto. Pero, ¿qué hacía Job que lo hiciera un hombre perfecto? ¿Qué características tenía Job que lo hacía un hombre perfecto? Y más allá, ¿quién dijo que Job era perfecto? A veces uno mismo puede sentirse como perfecto. Uno mismo puede sentirse sin tacha y decir, yo hago esto, yo hago aquello, yo hice aquello, yo soy esto, yo soy aquello. Pero el libro de Proverbios dice, alábete el extraño y no tu boca. Pero aquí la palabra de Dios que dice que hubo un hombre perfecto. Job, capítulo 2, versículo 3. Job 2:3. Y aquí está hablando Jehová. Job 2:3 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Qué dijo Dios de Job? Que no había, hermanos, otro como él en la tierra. Y yo quiero hoy preguntarte a ti, ¿será que Dios puede decir de ti, no hay otro como ella en la tierra, no hay otro como él en la tierra? O a lo mejor se dice, no hombre, no hay otro más bravo que él en la tierra. No hay otro más loco que él en la tierra. Pero quien está hablando aquí no es un ser humano. No es cualquier persona, es Jehová presumiéndole a Satanás, o sea, al diablo. Jehová le está diciendo, mira, ¿no has visto a Job? No hay otro como él en la tierra. Dicen, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Es Dios el que da estas características a Job. Pero ¿cómo se comportaba Job? ¿Cómo vivía Job a tal grado que Dios dijera era un varón perfecto?
Y la palabra de Dios dice que cada uno de nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Y el varón perfecto es Dios. Y Jesús dijo, sed vosotros como perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando analizamos la vida de Job, cuando comprendemos cómo vivía Job su vida, hermanos, es una vida digna de ¿qué? De imitarla, de imitarla. Por eso hoy vamos a analizar cómo era Job. Vamos a ver la biografía de Job y vamos a ver su entorno familiar. Job 2:9, la primera parte nada más dice, entonces dijo su mujer. Solo esta primera parte para ver que Job era un hombre casado. Job era casado. El versículo 2 del capítulo 1 de Job, Job 1:2, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Era casado, ¿y cuántos hijos tenía? 10. Así que si quiere ser perfecto, la cuota es tener 10. Era un hombre perfecto, casado y tenía hijos. El versículo 4 del capítulo 1, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Esto quiere decir que sus hijos se llevaban bien, tenían una buena relación entre ellos y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Era un hombre casado, tenía 10 hijos, 7 hombres, 3 mujeres, y la relación que había también entre sus hijos era una relación correcta. Y el versículo 3 del capítulo 1 dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Uy, no puedo ser hombre perfecto porque yo no tengo tanto dinero. ¿Será acaso que porque Job tenía dinero y riquezas, por eso hacía lo que hacía? Era un hombre muy rico, muy rico. 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes. Ahora, quiero pensar que también tenía tierras, porque si no, ¿para qué querían los bueyes? ¿Para qué querían las yuntas? Porque araban el campo. Entonces también, aunque no lo dice, podemos deducir que también tenía, pues, ¿en dónde iba a tener tanto animal? Pues debería tener un lugar donde poner esos animales. Pero lo sorprendente, lo que estamos viendo, es que no había otro como Job en la tierra. Pero vamos a ver cómo se relacionaba Job con los demás. Y esta tiene que ser también una lección para nosotros, para que podamos vivir la vida de Job. Vamos a Job capítulo 4, versículo 3. Escuchen su relación que tenía Job con los demás. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo es la relación que tú tienes con los demás? Hay veces que habemos cristianos que las personas no quieren juntarse con nosotros porque tenemos un mal carácter. Hay veces somos solamente cristianos de nombre, pero las personas dicen, para ser como ese cristiano, mejor no soy cristiano. Y pretendemos ser buenos cristianos, pero no somos realmente. Pero ¿cómo era Job? Job capítulo 4, versículo 3 dice, he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. ¿Qué hacía Job? Ayudaba. Ahora, enseñaba. ¿Qué cosa enseñaba Job? La palabra de Dios. Entonces, a pesar de sus riquezas y negocios, hermanos, atender 500 yuntas de bueyes, cuidar de tanto ganado, claro, podríamos decir, bueno, tenía criados. ¿Es cierto?
Pero por más criados que tuviera, pues él tenía que estar, ¿qué? Al pendiente. Pero aunque estaba ahí al pendiente, aunque tenía que hacer, había algo que hacía. Dice, tú enseñabas a muchos. Hermanos, un hombre perfecto, una mujer perfecta, es también aquella persona que enseña, ¿qué? A otros. Y el libro de Daniel 12 menciona que los entendidos resplandecerán y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Como hijos de Dios tenemos que compartir el conocimiento que tenemos. Y dice, y fortalecías las manos débiles. El versículo 4 del capítulo 4 de Job, dice la palabra de Dios, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. ¿Qué hacemos cuando un hermano tropieza? Hay veces que el hermano cae y hermano le damos una patada, ¿no? Para ayudarle un poco que de una vez se vaya. Y empezamos a juzgar. Y quizás en lugar de preguntar la situación o decir en qué puedo ayudarte, juzgamos por lo que vemos. Pero la palabra de Dios dice, al que tropezaba, enderezaban tus palabras. El libro de Proverbios dice que hay palabras que son como golpes de espada. Hay veces, hermanos, que alguien nos dice algo y a veces quedamos ¿cómo? Quedamos heridos. Pero también dice Proverbios, panal de miel son los dichos que suaves. ¿Cómo son tus palabras? ¿Como golpes de espada o como miel? Y dice ahí, el que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Así era Job. Cuando alguien se debilitaba, se desanimaba, ¿qué hacía Job? Hermanos, ¿trataba de qué? Pero a veces si veo a un hermano o una hermana que está desanimado, digo, ya sabe, si no quiere venir que no vaya, pero ya sabe dónde está el templo. Pero no somos capaces de ¿qué? De cruzar la calle, de ir a la otra colonia, de tomar un taxi, de tomar el acabús e ir a visitar a mi hermano o mi hermana que posiblemente está ¿qué? Desanimado. Y podemos vernos aquí en la iglesia cada 8 días, pero durante la semana yo no sé si mi hermano comió, si mi hermana se cobijó, si mi hermana pasó frío, bueno, pasó calor, cómo pasó el día. Y la palabra de Dios dice que Job, ¿qué hacía? Él enseñaba, pero esforzaba las rodillas que decaían. Vamos a Job capítulo 29, 12 y 13. Noten que agrega más aquí. Job 29, 12 y 13 dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición de del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda yo daba alegría. ¿Qué hacía Job? Dice, yo libraba ¿a quién? Al pobre que ¿qué? Que clamaba. ¿Qué hacía Job? Bueno, es que Job tenía dinero para dar. Hermanos, no ayuda el que tiene, ayuda el que quiere. ¿Y qué decía Job? Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder vendría sobre mí. Cuando Job veía que alguien estaba mal, que alguien estaba, dice, se iba a perder, y él lo ayudaba, hermanos. Y dice Job que esa era una bendición ¿para quién? Hermanos, es más bendito, dice Pablo, dar que ¿qué? Que recibir. Entonces, este hombre perfecto se preocupaba ¿por quiénes? Por los que lo rodeaban. El versículo 15 al 17
de ahí mismo de Job 29, 15 al 17, la palabra de Dios agrega, yo era ojos al ciego. A ver, ¿qué quiere decir que era ojos al ciego? Pues que lo ayudaba. Hermanos, era ojos al ciego. ¿Y qué sigue diciendo los que tienen el texto? ¿Y pies a quién? Y pies al cojo. Ojos al ciego y pies al cojo. Y a los menesterosos era padre. ¿Cuántos hijos tendría adoptivo Job? Dice que a los menesterosos era como un ¿qué? A los menesterosos era como un padre. Pero hermanos, hay dos tipos de menesterosos. Menesterosos reales y menesterosos que son por flojos, ¿no? Y hay quienes se acostumbran a solamente que le estén ¿qué? Que le estén dando. Pero hay, hermanos, realmente personas que de verdad no tienen nada. Y yo me he dado cuenta que aquellos que son los que no tienen, ellos no andan pidiendo. Ellos buscan, trabajan, hermano. Pero ¿qué hacía Job? Dice la palabra de Dios que a los ciegos él era ojos. ¿Y era pies a quién? Al cojo. Y a los menesterosos era padre. Y escuchen, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. ¿Qué hacía Job? Cuando había una causa que él no entendía, él que investigaba. Pero a veces, ¿por qué estará la hermana haciendo esto? Ah, quién sabe, ya anda, ya. ¿Qué hacía Job? Investigar. ¿Qué cosa? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cuál es la mejor manera de investigar? Pues ir a preguntarle a quién. A la persona. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Ah, voy al otro, y la persona no se da ni por qué, ni por enterada. No se da ni por enterada. En cierta ocasión un pastor, padre primerizo y madre primeriza, llegó el pastor de viaje y llegó de noche y bueno, la esposa le da de cenar y todo bien, y en la plática, en cómo te fue, esto me pasó, esto hice, la experiencia, se dieron medianoche y un poquito más, y se acordó la esposa y dice, ¿qué crees? No compré pañales ni leche para el bebé. Híjole, y es que necesito cambiarle el pañal. Entonces el pastor salió a esa hora, medianoche, un poquito más, a buscar dónde comprar leche y pañales para el bebé. Y la única tienda era un mini súper que decía la marca de una cerveza ahí afuera. Y por ahí como 2 de la mañana el pastor entró a ese lugar que decía cerveza fulana. Y bueno, buscó la leche, buscó los pañales, pasó a la caja, los pagó y le dieron una bolsa que decía cerveza fulana. Y bueno, el pastor no tenía carro, así que sale por la calle cargando su bolsa que decía cerveza. Y un hermano va en su vehículo y lo ve, el pastor. Inmediatamente le llama a otro, oye, ¿qué crees? Me encontré al pastor tomando. ¿Cómo? Y el otro le llama al otro, oye, me encontré se encontraron al pastor tirado de borracho. El otro le llama al otro y dice, oye, hay que orar por el pastor porque lo encontré tirado de borracho y se lo llevaron a la cárcel, a los separos. Cuando llegó el día de la predicación, el sábado, llega el pastor y todos lo veían como, híjole, no te juntes con él porque es un pastor borracho. Y el pastor se para a predicar y todos los hermanos viendo para otro lado, porque ¿cómo que el borracho va a predicar? Llega el momento de saludarse y se saludan todos, así como que no me toques porque eres borracho. Un hermano lo saluda y dice, pastor, sé su problema, estoy orando por usted. Y el pastor dice, bueno, gracias que oras, pero ¿cuál es mi problema? Pastor, supe que lo encontraron tirado de borracho, pero no se preocupe, yo estoy orando por usted. A veces
Esto fue real, hermanos, no fue mentira. A veces no nos informamos. ¿Qué le costaba a aquel hermano detenerse a esa hora y decir, hermano, ¿en qué puedo ayudarte? Ah, pero no, lo más fácil fue pensar que llevaba cerveza, hermanos. ¿Y qué dice Job? De la causa que no conocía, me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa. El capítulo 31, versículo 2, Job dice, 31, 32, Job dice, el forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Él era hospitalario. Y yo quiero preguntarte, ¿tú eres hospitalario? No nos olvidemos, dice el apóstol Pablo, pues de la hospitalidad, porque algunos sin saber lo que hicieron, hospedaron ángeles. Santiago dice que si a veces uno con frío le dice, oye, cúbrete, abrígate, pero no le das con qué cubrirse. ¿Y qué hacía Job? Dice que el forastero, ¿qué? No pasaba fuera de su casa, ¿qué? La noche. Y nosotros qué decimos, híjole, es que no tengo lugar. Es que no tengo dónde. Mis puertas abría al caminante. ¿Eres un hombre o una mujer perfecta? Ahí están las características de Job. Hermanos, cuando Cristo venga, el libro de Mateo capítulo 25, versículo 34, cuando Cristo venga dice, va a llegar y decir, a ver los que dieron el diezmo, a ver los que venían, guardaban el sábado, eso va a decir. Mateo 25, 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y el 35, ¿por qué? Porque dabas el diezmo, porque venías a la iglesia en sábado, porque donaste el terreno para el templo, porque hiciste, ¿qué dice? Porque tuve hambre y ¿qué? Tuve hambre y me diste de comer. ¿Qué más dice? Tuve sed y ¿qué? Me diste de beber. Fui forastero y ¿qué? Es sorprendente cómo es que cuando Cristo venga, no va a pasar la lista de los que guardaron la ley. No estoy diciendo que no hay que guardarla. Estoy diciendo que muchas veces nos centramos en las cosas que el mundo ve. Ah, yo guardo, yo hago, yo esto, yo aquello. Y a veces, como hacían los fariseos, cuando ponían su diezmo en el canasto, hacían pura moneda para que sonara. Y Jesús dijo, no hagas sonar la trompeta cuando la limosna des. Pero a veces de lo que es importante, de ayudar al prójimo, de ayudar al forastero, al que no tiene dónde, muchas veces de eso nos hemos, ¿qué? Olvidado. Y en esta semana alguien decía, hay quienes gastan más en darle de comer a su perro, alimento del caro, del fino, ropa, pero si viene alguien, híjole, es que no tengo para darle un plato de comida. Hermanos, el mundo está de cabeza, pero ¿cómo estamos nosotros los cristianos? Ahora vamos a avanzar. Hay un dicho que dice que tú lo conoces. Muchos somos candil de la calle y ¿qué? A veces el hermanito, la hermanita para los de afuera los ayuda, a los de afuera los invita, a los de afuera también trabaja con ellos, predica y le gusta hacer obra misionera y ayudar. Pero muchas veces no somos capaces de hacer eso. ¿En dónde? ¿En nuestra qué? En nuestra casa. El libro de Job, capítulo 1, versículos 4 y 5.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Será que Job nada más predicaba a los de afuera o también para los de adentro? ¿Será que Job era nada más hospitalario, cariñoso, bueno para los de afuera o también para los de adentro? A veces, hermanos, somos buenos cristianos, pero allá afuera, donde no me conocen. Pero ¿cómo eres en tu casa? ¿Eres buen cristiano? Si tú quieres saber si eres buen cristiano, pregúntale a tus hijos, pregúntale a tu esposo, a tu esposa, pregúntale a los que viven en tu casa. Si ustedes quieren saber si el pastor es buen pastor, pregúntenle a los hijos del pastor si es pastor en casa. Hermanos, yo me he encontrado con muchos hijos de hermanos de la iglesia que ya no quieren venir a la iglesia. No porque no les guste la iglesia, sino por el mal carácter de sus padres. Hermanos, ustedes conocen a mi papá. Mi papá es pastor, mi papá anduvo acá. Pero yo puedo ser testigo de algo. Que mi papá fue pastor también en casa. Mi papá ha ganado muchas almas. Muchas almas. Pero para gloria de Dios, también pudo ganar a los de su casa. Pero yo resumo eso en algo, hermanos. Que mi papá fue coherente afuera y adentro. Pero a veces solamente afuera donde me ven, pero muchas veces adentro, ¿qué? Los padres harían bien en aprender del varón de Uz. ¿De dónde era Job? De tierra de Uz. Una lección de firmeza y dedicación. Job no descuidaba sus deberes hacia los que no pertenecían a su familia. Dice que Job no descuidaba su deber hacia los que no pertenecían ¿a qué? A su familia. Era benévolo, bondadoso, tenía en cuenta los intereses ajenos y al mismo tiempo trabajaba fervientemente para la salvación de su familia. ¿Y de qué servirá ganar muchas almas, predicarle a muchos y no poder predicar en mi casa? ¿De qué servirá? Temía que sus hijos e hijas hubieran podido desagradar a Dios en medio de sus fiestas y como fiel sacerdote de su familia, ofrecía sacrificios por cada miembro de ella. Mis queridos hermanos, hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser sacerdotes de casa. Que nos ayude a ser a las hermanas mujeres perfectas también en su casa. Y no solamente aquí que venimos un ratito. Y hay algo que más conocemos de Job, su enfermedad. Y yo te voy a decir algo. Si no hemos leído con atención el libro de Job, hoy vas a conocer cosas de la enfermedad de Job que estoy seguro que no sabías. Vamos a avanzar. El libro de Job, el capítulo 1, versículos 9 al 12, cuando Dios le dijo a Satanás la primera vez, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Qué dijo Satanás? ¿Acaso teme a Job a Dios de balde, de gratis? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende su mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y todos sabemos que de pronto, hermanos, Satanás destruyó a sus animales, destruyó su ganado, destruyó sus tierras. Hermanos,
La casa del primogénito de sus hijos se cayó y se murieron todos sus hijos. Pero la Biblia dice que Job se mantuvo ¿cómo? Firme. Y cuando otra vez Satanás va allá al concilio, Dios le dice otra vez, ¿no has considerado a Job? Le quitaste todo, mira a él. ¿Y qué dijo Satanás? Respondiendo, estoy leyendo Job 2, 3 al 6. Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre dará por su vida. Entonces Dios le permitió a Satanás tocarlo. Y el versículo 7 de Job 2 dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Con una sarna qué? Maligna. ¿Cómo te imaginas esa sarna? Hermanos, vean lo que dice el capítulo 7, versículo 5. 7:5. Dice la palabra de Dios, mi carne está vestida de gusanos. ¿Habías tú leído esto? Job se estaba agusanando en vida. ¿Te imaginas a una persona así? Mi carne está llena de gusanos y de costras de polvo y mi piel hendida y abominable. Hermanos, una cosa es tener un grano, pero otra cosa es que te lo aplastes y salga un gusano. Y dice la palabra de Dios que toda la carne de Job estaba llena de ¿qué? Hermanos, no fue una enfermedad ahí que con una pomadita se quitaba, hermanos. Ahora, vamos al capítulo 30, versículo 17. Noten lo que sentía. Bueno, la piel. 30, 17. La noche taladra mis huesos. O sea, no era solo la piel, hermanos. ¿También qué? Hermanos, dice el dolor de la noche. Yo creo que han sentido dolor de huesos. Y dice, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan, hermanos. No era nada fácil, hermanos. El versículo 30 del capítulo 30 dice lo siguiente. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Mis huesos arden de calor. ¿Cómo estaba Job? ¿Cómo se vería Job? Dice, mi piel se me ha ennegrecido y ¿qué? Se me cae. Estaba tan mal. Yo no sé si ustedes han visitado a un enfermo que tú tienes una concepción y te acuerdas cómo era y cuando lo vas a ver no lo conoces. ¿Les ha pasado? Me avisaron que había un hermano enfermo en la Asociación Norte donde estaba antes. Y bueno, vi la forma y fui a visitarlo. Llegué a la clínica, pregunté, vengo a visitar a fulano de tal. Pásele, está en tal sala. Cuando llego yo a la sala, había varios ahí sentados enfermos. No está el hermano, dije yo. Y de pronto el hermano me vio. Hermano, ahí estaba. El problema es que yo ya no lo conocía. Y cuando yo lo vi, hermanos, uno lo conoce fuerte, bien, y ahora lo ves el hueso forrado de piel. Ahora, vean lo que dice el capítulo 2, el versículo 11 de Job. ¿Qué pasó con los amigos de Job cuando lo vieron? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y 3 amigos de Job, Elifaz Tenamita, Bildad Suita y Sofar Namanita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos a condolerse por él y a consolarse. Y escuchen lo que dice. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron. ¿Qué pasó? No lo conocieron. ¿Pero por qué? Por cómo estaba. Y dice, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí, hermanos?
que no le conocieron y lloraron a gritos. ¿Y cuánto tiempo estuvieron llorando sin decir nada? 7 días. Hermanos, hay veces que llegas con un enfermo y no sabes qué decirle, hermano, porque te impacta su condición. ¿Y qué le decimos? Cuando llegaron los amigos de Job, hermanos, durante 7 días estuvieron frente a él solamente llorando, hermanos. Hemos leído que Job tenía una llaga, pero hoy hemos visto que estaba agusanado, hermanos. Olía mal. Sin duda supuraba. Encontramos una hermana colportando y la hermana tenía una llaga en su pantorrilla. 15 años tenía con esa llaga. Pero tristemente la iglesia de donde era no la querían porque salía un líquido que olía mal. Le empezamos a dar el mensaje y buscamos tratamiento. Recuerdo que íbamos y le poníamos cataplasma de papa, cataplasma de barro, de zanahoria. Buscamos cómo, pero olía mal. Y ella no quería congregarse porque ella se sentaba y dejaba un charco de un líquido transparente que olía mal. La había rechazado su familia, sus hijos, su esposo. Y llevaba 14 años enferma. Pero el día que fue a la iglesia, los poquitos que éramos, cuando la vimos, nosotros los jóvenes, éramos jóvenes, mi esposa, la saludamos de beso y de abrazo. Y las hermanas llegaron y dijeron, hermana, bienvenida. Y ella dijo, hace tanto tiempo que nadie me saluda, que nadie se me acerca por mi condición. Hermanos, así estaba Job. Sus amigos se quedaron solamente mirándolo de la impresión como lo vieron. Capítulo 1, versículos 20 y 21 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Le echó la culpa a Dios a Job? ¿Perdón, Job a Dios? Y a veces, ¿qué decimos? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Pero Job dice que en todo eso, ¿qué? Y el capítulo 2, versículo 9, ahí habla su esposa. Entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hermanos, yo no puedo culpar a la esposa de Job, porque quien ha cuidado a un enfermo por mucho tiempo sabe lo pesado que es. Quien ha cuidado a alguien que esté enfermo, y normalmente la mayoría de las veces cuando enferma a un padre, una madre, a veces nada más es un hijo o una hija quien lo atiende y los demás no podemos. Y también se desesperó esta mujer. Pero quiero leerles ese mismo texto en la versión Septuaginta. No sé por qué en la versión Septuaginta es mucho más largo el texto. Escuchen lo que dice la mujer. Y es entendible. Y cuando había pasado mucho tiempo, es Job 2:9, pero en la Septuaginta, cuando había pasado mucho tiempo, su esposa le dijo, ¿cuánto tiempo más aguantarás diciendo, he aquí esperaré todavía un poco más, aguardando la esperanza de mi liberación? Pues mira, dice, está hablando la mujer, tu memoria ha sido borrada de la tierra, y así como tus hijos e hijas, las angustias y dolores de mi matriz, que en vano concebí con dolores, y tú mismo te sientas en la noche al aire libre entre la pudredumbre de los gusanos. Yo soy errante y sierva,
que va de aquí para allá, de casa en casa, esperando el crepúsculo para poder reposar de mis tareas y de mis angustias que ahora me acosan. Pero di algo contra Dios y muérete. Es más amplio el texto en esta versión Septuaginta. No entiendo por qué, pero dice cosas que ya lo habíamos visto en otros versículos, que Job se estaba gusanando. Pero aquí habla una mujer que dice, mira, yo soy una mujer atribulada. Ya no tenían dinero para comer. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene dinero, ¿está lleno de qué? De amigos. Pero se te acaba el dinero y todos esos amigos que ahí estaban, ¿qué pasó con ellos? Hermanos, desaparecen. ¿Dónde están todos los que Job ayudó? ¿Dónde están todos aquellos que Job les dio algo de comer? Y ahora esta mujer dice, yo soy errante y tengo que andar de casa en casa. Quiero pensar que andaba buscando. Dice, y espero que llegue la noche para reposar de mis dolores y de mis angustias. Pero di algo contra Dios y muérete. Job 2:10, y él dijo, hablas como suele hablar cualquiera de las mujeres necias. Que aceptaremos de Dios el bien y el mal no lo aceptaremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Quiero concluir. Job fue un hombre, ¿cómo? Perfecto, recto. Pero no fue fácil su vida. Cada uno de nosotros también nos toca prepararnos para ser hombres y mujeres rectos. Y que de ti se pueda decir, es recto. Y que no lo diga yo, que no lo diga el hombre, sino que lo diga ¿quién? Que lo diga Dios. Querido hermano y hermana, que tu fidelidad a Dios, que tu obediencia a Dios no esté condicionada a que estés bien o que estés mal. No esté condicionada a si tengo o no tengo. Job, ¿qué dijo, mis queridos hermanos? Jehová Dios dio y Jehová ¿qué? Quitó, sea el nombre de Jehová ¿qué? Job capítulo 5 versículos 17 y 18 dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecie la corrección del Todopoderoso, pues Él es quien hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Y el Salmo 34, 18 y 19 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas aflicciones tendrá el justo, pero de ellas le librará el Señor. Amén, hermanos. Amén. No necesitamos desanimarnos. Job fue privado de sus posesiones terrenales y estuvo tan enfermo que le aborrecieron sus parientes y amigos, pero aún así mantuvo su integridad. Estos ejemplos de constancia humana atestiguan la fidelidad de las promesas de Dios. Su constante presencia, su gracia sostenedora testificaron del poder de la fe para resistir a las potestades del mundo. Es obra de la fe en Dios confiar en Él en la hora más oscura y sentir, a pesar de ser duramente probados y azotados por la tempestad, que nuestro Padre empuña el timón. Solo el ojo de la fe puede ver más allá de las cosas presentes para estimar correctamente las riquezas eternas. Queridos hermanos, en esta vida solamente vamos de paso. Y es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero cada cosa que Dios permita, cada cosa que te suceda es porque Dios quiere perfeccionarte cada día. Es porque Dios quiere que seamos hombres y mujeres perfectos. Concluyo con lo que dice Santiago 5:11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Tú has sufrido? Estoy seguro que sí. ¿Has tenido necesidades? Estoy seguro que sí.
tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que Dios es muy misericordioso y compasivo. Que hoy se pueda decir de ti y de mí, que Dios pueda decir, no has visto a mi siervo, no has visto a mi sierva, que no hay otra como Él en la tierra. Que tu fidelidad, que tu amor a Dios no dependa de lo que tenemos, no dependa de la salud. No, hermanos, que seamos fieles en donde quiera, en cualquier situación que tengamos. Que al fin, hermanos, Dios siempre está al control, y lo que te pase, un día comprenderás que fue lo mejor para tu vida. Que Dios te bendiga, es mi deseo en oración. Amén.